Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta sesión de nuestro congreso. Actualmente vamos a desarrollar el panel de modelos contractuales en la sala de hidrocarburos. Queremos hacer un anuncio muy corto y es que por favor las personas que quieran ser certificadas, vamos a colocar un enlace una vez finalice yo la presentación del panel, o finalicemos la presentación del panel, para que por favor den clic en este enlace que vamos a colocar en el chat, o también este enlace va a estar disponible en las redes del departamento, para que simplemente coloquen su nombre y digamos, reporten un correo donde los podamos contactar. De eso se trata. Si estuvieron los 3 días del panel en el 70% del congreso, pues no va a haber ningún problema. Ya después de este anuncio parroquial, quiero seguir adelante presentando el presente panel que nos reúne el día de hoy. Como lo dije hace un momento, vamos a desarrollar el panel de modelos contractuales. Tenemos un moderador que muy amablemente ha decidido tomar las riendas de este espacio, que es el profesor Javier Parada, y posteriormente les presentará al resto del equipo. El profesor Javier Parada es abogado de la Universidad Externado de Colombia, realizó la especialización en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales en la misma universidad y es autor de artículos académicos, de múltiples artículos académicos, y actualmente es gerente del Departamento Legal de Downstream en Chevron Petroleum Company en Colombia. Entonces, profesor Javier, quedamos en sus manos. Muchas gracias por aceptar acompañarnos en este espacio y procedemos. Gracias, profesor Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Luis, doctor Neira y el doctor Luis Ferney y el doctor Milton por la invitación. Bueno, gracias a todos por conectarse a este interesante módulo de modelos contractuales. Nuestros panelistas de hoy, pues, realmente son panelistas de un altísimo nivel profesional y académico. Ellos nos van a dar un enfoque internacional a las reformas energéticas que en principio buscarán atraer inversión extranjera, me refiero a las reformas de estos grandes jugadores de la industria del petróleo y del gas en Latinoamérica, bueno, y en el mundo. Estos grandes jugadores enfrentan retos significativos hacia la migración de generación de energías renovables con menos producción de carbono, pero asegurando la rentabilidad de los inversionistas y la protección de los ingresos a los diferentes estados. Los gobiernos deberán garantizar al inversionista foráneo o local la reducción de exposición de riesgos operacionales y ambientales, y particularmente por la volatilidad de las tasas de cambio en las monedas latinoamericanas. Nuestros expertos expositores nos ilustrarán también sobre el avance en el diseño de los términos contractuales para las actividades de exploración y producción en México, Argentina y Colombia, modelos contractuales que llevarán a la observación de la aplicación de nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos en general y muy seguramente donde los estados se limitarán al derecho a la propiedad del subsuelo como un esquema de protección a los intereses nacionales. Por último, los entes reguladores energéticos deberán considerar la carga tributaria en las actividades de exploración y extracción y el manejo tan sensible de las regalías generadas por estas actividades. Arrancamos en ese orden entonces con nuestro colega Tomás Lanardone. Tomás Lanardone es el socio fundador de MHR Abogados. Es la firma rankeada en Argentina como número 1 en energía. Tomás es diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y máster en leyes de la Universidad de Dundee como becario Chifring. Tomás adicionalmente se dedica principalmente a negociar contratos petroleros y a estructurar transacciones en la industria de la Argentina. Tomás abarcará su presentación con los modelos contractuales en el upstream argentino, con un foco en el shale de Vaca Muerta. Tomás, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Luis, Felipe, Universidad Externado y la Asociación Iberoamericana de Derecho en la Energía. Es un verdadero gusto y honor estar acá con todos ustedes conectados virtualmente. Voy a compartir pantalla y el objetivo de estos 10-15 minutos, Javier, vos me dirás cuando me paso el tiempo, pero aspiro a cumplir respetuosamente todo. ¿Tienes 12 minutos? Ahí va. Ok. Estamos. Bueno, como adelantaste, Javier, voy a hablar de algunos modelos contractuales que se crearon en la Argentina en el pasado reciente
con el driver de viabilizar inversiones en proyectos de shale y tight oil and gas y proyectos de exploración de hidrocarburos en el mar argentino, o sea, proyectos offshore. Previo a eso, voy a dar 3 minutos de introducción para que todos sepamos cuáles son los fundamentals del oil and gas en Argentina. Argentina actualmente produce alrededor de 500.000 barriles día, supo producir 1 millón de barriles allá por 1998, donde exportábamos alrededor de 400.000 barriles día a países en Sudamérica y Europa. Hoy estamos en 500.000, sufrimos una baja importante por la pandemia, alrededor de 50.000 menos perdimos en un año. Pero lo que ven ahí de Cuenca Neuquina es casi todo, o una gran parte, shale oil, para que vean que ya hay 120.000, 135.000 barriles de shale oil que ya se están inyectando en la economía argentina. En materia de gas, Argentina es un país recontra gasífero, con una red de distribución que abarca casi todas las provincias argentinas. Producimos más o menos 120.000 metros cúbicos día, consumimos 140.000, importamos ese delta de Bolivia o vía LNG regasificado en Buenos Aires, pero van a ver ahí en el gráfico que hay de shale y de tight alrededor de 50.000 metros cúbicos día que se están inyectando. Que, digamos, lo que quiero decir es que ya el shale oil y el shale gas o tight gas representan la mitad de la producción de hidrocarburos de la Argentina con menos de una década de desarrollo. Por último, en cuanto a potencia eléctrica instalada, van a ver que alrededor del 60% de las centrales argentinas funcionan con combustibles fósiles. Por suerte no hay carbón, mayoría de gas natural, y cuando no hay gas natural, diesel oil y fuel oil. 25 de hidro, un 10% renovables, que aspiramos a duplicar para el año 2025 y así cumplir con nuestras metas bajo el Acuerdo de París. En cuanto a los lineamientos principales de la regulación, Argentina es un país federal, como muchos de ustedes saben. La propiedad de las reservas hidrocarburíferas es de los estados provinciales, excepto bloques offshore más allá de las 12 millas marinas. El poder legislativo, digamos, la ley de hidrocarburos, la dicta el Congreso Nacional y la reglamenta el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, las provincias no tienen poder legislativo en materia de hidrocarburos. La autoridad concedente, quien otorga los permisos, concesiones, es el respectivo propietario, llámese la respectiva provincia en donde está la reserva o el Estado Nacional respecto de bloques offshore. Autoridad de aplicación de la ley de hidrocarburos, también el respectivo propietario, aunque en la Secretaría de Energía de la Nación, dado que es el titular el que diseña la política energética, también es autoridad de aplicación en muchos otros aspectos. La Ley Federal de Hidrocarburos contiene un sistema de permisos de exploración y de concesiones de explotación, un tax and royalty regime. Mini línea de tiempo, se descubre en Argentina el petróleo en 1907 en la Patagonia, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con lo cual ya tenemos más de 110 años de historia petrolera. Eso tiene un impacto en las licencias sociales. Argentina, pese a que no es un gran exportador de petróleo y no tiene un impacto relevante en la economía petrolera mundial, es un país con mucha historia petrolera y eso favorece la licencia social en los proyectos en las zonas en donde están las reservas. 1922, creación de YPF, la National Oil Company Argentina, y 1967, el dictado de la Ley Federal de Hidrocarburos, que aún rige con ciertas modificaciones hasta el día de hoy. La última modificación más relevante es del 2014 y es donde me voy a enfocar. Reforma del 2014, como decía, tuvo como objetivo viabilizar los proyectos de shale en la formación Vaca Muerta, ubicada en la provincia del Neuquén, y proyectos offshore en el mar argentino, propiedad del Estado Nacional. En materia de permisos de exploración, se creó una variante con áreas con objetivo no convencional, o sea, permisionarios que fueran en busca de reservorios no convencionales con mayores plazos, y la diferencia sustancial respecto a los permisos convencionales, llamémoslo, es que te permite retener el acreaje hasta el final de los 2 subperiodos del permiso de exploración. Típicamente en un permiso convencional uno tiene que ir devolviendo
superficie a medida que van pasando el tiempo del permiso. Pero me voy a enfocar en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos creada por la reforma del 2014. Un desafío que tenía Argentina en el 2014 ante, llamémoslo, el descubrimiento de la formación Vaca Muerta. Ya existía, obviamente, y ya había papers geológicos que hablaban de la formación Vaca Muerta, pero hubo un momentum importantísimo a raíz del Shale Revolution en Estados Unidos. Entonces, las empresas y los gobiernos empezaron a enfocarse en, bueno, ¿cómo desarrollamos este reservorio? Muchas concesiones, digamos, todas las áreas de la provincia del Neuquén estaban concesionadas bajo concesiones convencionales que vencían en el 2025 promedio. Esos 9, 10, 11 años no eran suficientes, no eran un horizonte temporal adecuado para que los concesionarios desarrollaran estos nuevos proyectos no convencionales, y por ende se creó esta figura de concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, o CENCH, para ahorrar palabras, y se permitió a los concesionarios convencionales que reconvirtieran esas concesiones en CENCH, a cambio obviamente de un proyecto de inversión con objetivo no convencional. El plazo de estas concesiones no convencionales es de 35 años, 10 años más que el convencional. Tienen un plazo de al menos 5 años para desarrollar un plan piloto dentro de la concesión, durante el cual el concesionario compromete trabajos en firme, digamos, hay CAPEX firmes negociados con el gobierno, que obviamente aspiran a derrisquear la formación no convencional, a testear la comercialidad de la formación no convencional. El beneficio de que el plan piloto esté dentro de la concesión es que se elimina el problema del obsolescence per gain, que muchos hemos estudiado sobre esa tentación que tienen los gobiernos de que una vez descubierto y derrisqueado el recurso, hay una expropiación o un cambio de regla de juego por parte de los gobiernos. Aquí eso de alguna manera se eliminó al incorporar el plan piloto dentro de la concesión, y eso significa que una vez testeada la roca, derrisqueada la roca, se avanza hacia el desarrollo masivo o el full development sin necesidad de ningún otro permiso por parte de la autoridad. Asimismo, durante la concesión la regalía es del 12%, no del 15% como aplica durante el permiso de exploración, entonces obviamente viabiliza económicamente el proyecto. Ahí hablo de regalías estables durante los 35 años de la concesión no convencional del 12%, y una estabilidad fiscal de impuestos provinciales también por 35 años. Otro gran beneficio que tiene este modelo contractual es un derecho a exportar un 20% de la producción no convencional libre de export taxes. Aunque no lo crean, Argentina tiene export taxes sobre exportaciones de hidrocarburos, y le permite al inversor mantener esas divisas en el exterior y sin una obligación de repatriarlas a la Argentina. Otro beneficio, otro punto interesante que tiene este modelo contractual es que permite desarrollos secuenciales en el campo. Estamos hablando de campos promedio de 400 kilómetros cuadrados, son campos muy, muy grandes comparado con los de Estados Unidos, donde son campos mucho más chicos, justamente por esa diferencia regulatoria, donde en Estados Unidos hay que ir obteniendo lisis ¿no? por propietario de la superficie, digamos, que tiene lógicamente campos mucho más chicos. Acá son áreas que delimita el Estado. Pero lo bueno es que se permite, como se le dice en la jerga petrolera, barrer la superficie con pozos, con pozos horizontales, de manera secuencial, y durante los 35 años del proyecto. Eso es muy importante porque se puede, digamos, apretar el botón de off por un año si la situación económica no permite repagar ese proyecto de 2, 3 pads, y uno tiene 35 años para ir alocando recursos a diferentes partes del campo, y eso es un gran beneficio. Después podemos explayarnos sobre esto en la sección de Q&As. Algo muy importante también es que las licencias ambientales en Argentina, que son de orden local, son por proyecto. O sea, uno puede presentarle a la autoridad 10, 15 pads. Cada pad tendrá 4 pozos horizontales, 6, 2, depende del diseño de los geofísicos y los geólogos, y las facilities asociadas, ductos, plantas de tratamiento, etc. Y una vez emitida la licencia ambiental, uno no tiene que volver a requerir
permisos ambientales a la autoridad. Obviamente tiene que ir presentando informes de monitoreo de cómo se está cumpliendo con los requisitos de esa licencia ambiental. Doctor Tomás, disculpa, te quedan 2 minutos. 2 minutos, Sí, estoy, señor. sigo perfecto. Gracias. Gracias. Algo muy, muy relevante también es algo que se da en Estados Unidos y que acá se está copiando, es el uso compartido de facilities y de ductos de evacuación con otros concesionarios. Típicamente en Argentina, cada área construía su planta de tratamiento, su ducto de evacuación hacia el ducto troncal, etc. Hoy se están diseñando proyectos en conjunto entre varios concesionarios adyacentes que van a compartir una planta de tratamiento y que va a estar por fuera de la concesión de explotación, en el sentido de que no es reversible al Estado al término de la concesión. Y algo importante, por último, es que el derecho exclusivo a explotar el reservorio incluye toda la columna estratigráfica, es decir, todas las formaciones convencionales y no convencionales que se encuentran en el subsuelo, aunque entre empresas privadas se pueden celebrar contratos que en Estados Unidos se llaman Horizontal Severance Agreements o Split Operatorships, donde básicamente hay un operador que quiere ir a la formación Vaca Muerta no convencional y otro a la formación Murichingo, que es una formación convencional, y se dividen entre ellos las profundidades del bloque, y eso es algo que acelera la inversión. Digamos, el resultado, yo para también transmitir el resultado de estas reformas legislativas, es 41 proyectos no convencionales en Argentina, que más o menos el 40% de la producción en Argentina, tanto de petróleo como de gas, es de estos proyectos no convencionales, inversiones por encima de las 25.000 millones de dólares en menos de 10 años. Con lo cual, la verdad que es una historia de éxito. Por supuesto, hay mucho, mucho camino por recorrer. Argentina aspira a poder exportar al menos 500.000 barriles de petróleo por día, y bueno, Dios quiera que ocurra. Cedo la palabra a vos, Javier, y si en la sesión de Q&A hay tiempo para hablar del offshore, lo haremos. Muchas gracias, doctor Román, muy, muy puntual. Muchas gracias por tu excelente presentación. Al final, para todas las personas que quieran hacer preguntas por el chat, les agradecemos las escriban. Vamos ahora a hablar con la licenciada Julia González Romero. Para que... tengo que dejar de compartir pantalla. Acá está, perfecto. Okay, disculpame, okay. listo. La doctora Julia es abogada del Instituto Tecnológico de México, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de México. Julia también cursó el programa ejecutivo de Estrategia de Impacto Social por The Center for Social Strategy de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y cuenta con distintos entrenamientos en impacto social, derecho ambiental y responsabilidad social corporativa. Julia también es miembro activo de diversas asociaciones profesionales, incluyendo Women's Energy Network México, el WN, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y Abogadas MX. Además, Julia colabora activamente con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, el AMEXI, y ha publicado más de 20 artículos en Oil and Gas Magazine, Foreign Affairs Latinoamérica, Energy and Commerce, y en El Sol de México y Petróleo de Energía. Actualmente, Julia es abogada asociada de una de las mejores firmas de México, la firma González Calvillo. Julia nos hablará sobre el estado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Licenciada Julia, por favor, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias por esa elocuente presentación. ¿Me podrían confirmar que tengo la pantalla en línea? Porque no la veo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, perfecto. Muchas gracias. No quería enseñarles mis intimidades. Bueno, quiero agradecer muchísimo a la CIDE por invitarme a participar el día de hoy. Estoy muy honrada y muy emocionada. Estoy increíblemente contenta de compartir el panel con Javier, con Ernesto, con Tomás y con Juan. Nada más preparar con ellos esta reunión fue súper ilustrador, porque a veces nos quedamos con el pequeño microcosmos que es el país en el que habitamos, y estas pláticas siempre son muy enriquecedoras. Dicho eso, voy a empezar. En México hubo una reforma energética en 2013 que cambió el paradigma de nuestro país. Como bien mencionaba Javier, México conservó la propiedad de todos los hidrocarburos en el subsuelo, pero abrió la posibilidad de que las actividades de producción y extracción se realizaran vía empresas productivas del Estado, que la que han escuchado es Pemex, y mediante contratos que se celebren con particulares.
Las razones de esta reforma energética. Esta reforma energética fue una reforma en materia de competencia económica porque abrió por primera vez el sector de los hidrocarburos a la participación de los particulares. Y el caso de la exploración y la extracción es muy interesante porque es el único que no se abrió a la libre concurrencia y a la competencia. Es el único sector que todavía se considera prioritario dentro del sector hidrocarburos. Esta reforma es muy importante porque establece como principios también la sustentabilidad del Estado mexicano y lo que buscaba en el fondo era traer atracción e impulsar el desarrollo en México. En la misma exposición de motivos se reconoce que México necesita apalancarse de transferencia de conocimientos para poder seguir aprovechando toda la riqueza que tiene el territorio mexicano. Entonces es una reforma que a mí en lo personal me emociona mucho y que ha dado muy buenos resultados en materia de los contratos de exploración y extracción. Ahora les voy a platicar un poco más. Se realizaron 4 rondas que a su vez tuvieron más rondas al interior y de estas rondas se asignaron 106 contratos con distintas empresas. Lo que están viendo en la pantalla son los bloques que se asignaron. Si se fijan, hay terrestres, hay someros y hay en aguas profundas. Los de aguas profundas me gusta mucho resaltarlos porque son muchos y la lógica de que sean muchos es que es justamente el área en la que el Estado mexicano tiene menos experiencia explorando y explotando. Así que aquí es donde nos podemos beneficiar más de la transferencia de lo que otras compañías ya están haciendo en el mundo. Como pueden ver, de estos 106 contratos, 51 fueron terrestres, 32 fueron en aguas someras y 28 fueron en aguas profundas. Yo no les voy a explicar la diferencia entre los contratos de producción compartida y licencia, esto lo va a hacer Ernesto en su presentación, pero estos contratos tienen estas 2 grandes modalidades. De estas áreas contractuales, de las 106 rondas, 103 las tienen compañías, incluyendo Pemex, Hay operadores, hay consorcios que tienen a Repsol, hay consorcios que tienen a Chevron, hay consorcios que tienen también a la empresa productiva del Estado, que es Pemex. Y las asociaciones, que las asociaciones son entre Pemex y alguna otra compañía. La más famosa en este momento yo creo que es la de BHP Billiton del Campo Trión, que muy pronto, en los próximos años, seguramente van a escuchar que ya va a entrar en producción. Y por otro lado, hay 5 migraciones que se incluyen dentro de estos 111 contratos de exploración y extracción que están vigentes. Toda esta información es pública y está disponible en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, iba a decirle de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México ha sido reconocida por los niveles de transparencia en la forma en la que ha manejado la información. Y es cierto, si ustedes entran a la página de esta comisión, van a encontrar datos muy puntuales de estos contratos en lo individual y en lo colectivo. Los invito a que si les da curiosidad, se metan a rondasmexico.gov.mx. Todas estas empresas entraron al mercado de la exploración y extracción en México derivado de la reforma energética. La reforma energética fue en 2013, la regulación secundaria se expidió en 2014 y para 2015 ya se estaban asignando los contratos. Yo quiero que vean los nombres nacionales porque también en muchos campos terrestres hay inversión mexicana y las grandes empresas que han venido a operar a México derivado de estos contratos. Es la verdad impresionante. Bueno, pero no solo es un tema de que ya llegaron y no hemos obtenido todavía beneficios. Lo cierto es que muchos de estos contratos están en etapa de exploración. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que todavía se esté sacando petróleo. Son contratos que están en una etapa muy temprana en donde estas empresas están arriesgando dinero para perforar pozos y ver si hay descubrimientos o no. En México, en especial en las aguas profundas, no había sísmica. Las compañías tuvieron acceso a una base de datos previa a las rondas y con base en eso presentaron sus ofertas monetarias respecto de cuánto dinero le iba a tocar al Estado derivado de cualquier descubrimiento y también en relación con el número de pozos exploratorios que
iban a realizar, porque estos contratos están divididos por etapas. La mayoría están en esta etapa inicial de exploración, así que no hemos visto una explosión en la extracción y producción de hidrocarburos, pero sí esperamos que la producción crezca en unos 10 años, que estos contratos empiecen a dar los frutos de esa exploración. Nada más para que se den una idea. Desde la reforma energética, en 2016, que se perforó el primer pozo derivado de estos contratos, se perforaron 106 pozos de desarrollo, la mayoría de Pemex, y 23 exploratorios. En 2017, 64 pozos de desarrollo y 35 exploratorios. En 2018, 115 de desarrollo y 26 de exploración. En 2019, 34 exploratorios. Y lo que es más interesante es que pasamos de tener un éxito de 25% por cada 4 pozos que se perforaran en México antes de 2015, en uno se encontraba petróleo o algún hidrocarburo. Y eso cambió. A partir de 2019, 47% de los pozos son exitosos. En 2020 se reportaron 22 descubrimientos con un volumen equivalente a 1.839 millones de barriles de petróleo. 82% de ese total se encuentra en 8 pozos. Y de esos 8 pozos, 2 pozos los perforó Repsol, un pozo lo perforó Eni y el resto los perforó Pemex. Y como ven, tenemos pendiente 44 pozos que se deberían de perforar este año o el que sigue. La inversión en perforación en México es enorme. Y se dirán, bueno, ¿qué gana el Estado mexicano de estas asignaciones? Pues el Estado mexicano no solamente gana de no tener la inversión como riesgo, no está arriesgando dinero para encontrar estos hidrocarburos, sino que además, aunque los contratos estén en periodo exploratorio, los contratistas tienen que pagar un derecho. Y a la fecha se han pagado por estos derechos 2.652 millones de dólares, que es una cantidad enorme, porque se paga simplemente por el uso del área contractual, es decir, por el pedacito de mar o de tierra en el que yo tengo derecho como contratista a realizar las actividades de exploración y extracción. Por supuesto, esta cifra va a variar, a veces puede bajar, porque si los contratistas devuelven las áreas contractuales total o parcialmente, dejarán de pagar un poco menos de estos derechos porque se calculan por kilómetro, pero empezará a aumentar en el momento en el que el Estado mexicano reciba o la producción o el porcentaje del valor que le corresponde de dicha producción. ¿Qué otros beneficios ha traído la reforma energética a México? Bueno, pues a pesar de la pandemia, el sector de la exploración y extracción mantuvo sus puestos de empleo. Desde julio de 2020, las empresas privadas, solamente las privadas, porque Pemex tiene otro sistema, dieron de alta a más de 12,000 trabajadores en el IMSS. Además, hemos tenido mucha inversión en contenido nacional y en transferencia de tecnología. Se estima que en el tema de transferencia de conocimiento y contenido nacional se han invertido 5.160 miles de millones de dólares entre 2015 y a la fecha. Y el año que más dinero se invirtió en contenido nacional y transferencia de tecnología fue el año pasado, que además fue un año que, como ustedes saben, fue terrible para todas las economías, en donde se invirtieron 940,000 millones de dólares. El tema de la transferencia de tecnología es muy importante. Estos contratistas cada vez se alían más con universidades con el objetivo de formar talento local que después se pueda sumar a sus filas, lo cual también va a beneficiar a los mexicanos porque vamos a tener profesionistas que van a tener mejor experiencia, que van a poder ser contratados en otros lugares del mundo y que por tanto van a tener mejores salarios. También estas empresas ya están realizando planes de gestión social y de mejora ambiental. Hay muchos ejemplos de capacitaciones que se le dan, por ejemplo, a meseros, de reforestación de mangle en zonas que están dañadas, de apoyo en el tiempo de la pandemia. Estos contratos están trayendo también de forma directa, a través de los planes de gestión social de estas compañías, beneficios a las comunidades en las que están operando. Y al final, pero no menos, todo el
el conocimiento del subsuelo que se adquiere derivado de las actividades de exploración y extracción es propiedad del Estado mexicano. Las compañías se lo transmiten directamente y las compañías han invertido 3,018 millones de dólares en este tipo de actividades. Así que, como pueden ver, el Estado mexicano ha ganado mucho de estos contratos. Doctora Julia, perdón, 2 minuticos. Perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, como les dije, la mayoría de estos contratos están en etapa de exploración. Lo que sigue es que sigan perforando pozos. Algunos pozos encontrarán hidrocarburos, y aunque encuentren hidrocarburos, unos llegarán a producción y otros no. Algunos pozos serán secos y ya no se realizarán actividades en esa área. Así que empezaremos a ver renuncias a áreas contractuales, ya sea por toda el área contractual o por un pedacito del área contractual. Y dado que nuestro gobierno ya anunció que en este momento no va a haber nuevas rondas, vamos a ver que empiecen a disminuir el número de los contratos, no porque sea difícil operar o por condiciones adversas del mercado, simplemente porque son proyectos que no son viables económicamente. También vamos a ver en unos 2 o 3 años que empiecen a cambiar de etapa. Los proyectos seguramente van a entrar en una etapa ya de evaluación y eventualmente entrarán en una etapa de producción y veremos muchísimo más actividad y más inversión del sector. Pero no quiero terminar sin decirles que, si bien se ha dicho que no se van a realizar más rondas este sexenio, a finales del año pasado la Secretaría de Energía anunció que se estaba considerando realizar farm outs en el sector. Y no solo eso, sino que se modificaron las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para prever nuevas reglas para este tipo de contratos, de los farm outs. Así que, ¿para qué modificar las disposiciones administrativas si no planean usarse? Ojalá que veamos muy pronto novedades al respecto. Muchísimas gracias por la palabra, Javier. Perdona si ocupé más tiempo. No, estuvo perfecto. Muchas gracias, doctora Julia, por tan clara exposición. Nuevamente reitero a nuestros invitados y a las personas que están conectadas que al final de las exposiciones abriremos el panel de preguntas. Gracias, doctora Julia. Con gusto. Gracias. Vamos ahora con el doctor Juan Felipe Neira Castro. Juan Felipe es abogado de la Universidad Externada de Colombia. Cuenta con un LLM en Petroleum Law and Policy en International Oil and Gas Management. El doctor Juan Felipe es doctor en Derecho de la Universidad de Dundee, Escocia. Actualmente se ocupa como gerente de asuntos legales y contratación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, en Colombia, y es un destacadísimo profesor del Departamento de Derecho Minero y Energético de la Universidad Externada de Colombia y miembro de ACIDE. El doctor Juan Felipe nos va a exponer los modelos contractuales y las perspectivas colombianas. Doctor Juan Felipe, tienes la palabra. Gracias. Doctor Javier, muchas gracias por esa presentación tan generosa, y para mí es un gusto compartir este panel con ustedes, con profesionales tan destacados. Aprovecho para agradecerle a la Universidad Externado, al Departamento de Derecho Minero Energético, al doctor Luis Ferney Moreno por esta invitación y a ACIDE por este congreso que se está llevando a cabo. Voy en este reducido tiempo a tratar de compartirles 2 elementos que han surgido en la discusión en el sector petrolero colombiano, en el upstream particularmente, y partiendo de una base, y es que al Estado usualmente se le critica que no cambia, no innova y no trae nuevas ideas. Entonces, la idea es mostrarles 2 elementos nuevos, uno en discusión, uno que ya están dando, para que ustedes lo conozcan. Y me disculpo si de pronto regreso a algunos elementos conceptuales básicos, pero creo que son útiles para la discusión. Este primer elemento es de tipo más académico, y es que los 3 grandes modelos que se utilizan para los contratos en hidrocarburos son los que ustedes ven: impuestos y regalías, que es el que está en Colombia; producción compartida, también muy famoso, traído de Indonesia desde hace muchos años y con muchas variaciones, incluso alguna de ellas en Colombia; y la prestación de servicios, que la doctora Julia me corregirá, pero creo que también se aplicó en alguna de las rondas en México. Y acá hay que hacer un hincapié en algo particular, y es que el sector petrolero, digamos, goza de leyes y de regulaciones y decretos,
pero el contrato es probablemente una de las herramientas más importantes para la administración de esa relación entre el privado y el Estado. Entonces, por eso toma gran importancia. En Colombia, durante muchos años tuvimos el contrato de asociación y en el año 2003-2004 se modificó la estructura del sector y se creó una agencia, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como administrador del recurso petrolero. A partir de ahí surgió el contrato de exploración y producción de hidrocarburos, que en derecho colombiano parte de la base de el artículo 76 de la ley 80, que es nuestro reglamento general de contratación, y ese artículo 76 señala que se exceptúa el sector petrolero y este tipo de contratos en particular de la aplicación de esa norma, y por lo tanto se le permite al contrato petrolero acercarse mucho más a los contratos del sector privado que a los contratos del sector público. Sin embargo, en el año 2017 se emitió el Acuerdo 2, que es el reglamento de contratación que se da a la agencia con base en ese artículo 76, y la verdad incluyó una cantidad de elementos más de tipo administrativo y de una estructura mucho más similar a la de un contrato administrativo, convirtiendo al contrato petrolero en un elemento de pronto un poco más pesado para algunos. Con base en esto, pues está la estructura general del contrato de exploración y producción. A partir de un proceso de selección común y corriente existe la posibilidad de que sea competitivo, también se abre la posibilidad de que haya una asignación directa. La agencia define unos compromisos de exploración que los contratistas deberán cumplir y superar para poder competir. Debe haber garantías de cumplimiento sobre esos compromisos y otras garantías o seguros adicionales. El derecho que se le asigna al contratista es la exclusividad para desarrollar actividades de exploración y producción. Se hará un pago de una regalía y unos derechos económicos a la ANH. Se establece una fase preliminar donde el contratista tiene la posibilidad de desarrollar las actividades de consulta que son comunes en nuestro medio, y hay un periodo de 6 años para exploración y 24 de producción. En términos muy generales, esa es la estructura del contrato de exploración y producción. ¿Qué ocurre en Colombia hoy en día y por qué es importante innovar? Colombia se encuentra en una situación de necesidad de ampliar sus reservas, tanto en gas como en líquidos. Entonces, es muy importante tratar de generar nuevos espacios, nuevos instrumentos que permitan fomentar la exploración. Y con base en eso, la Agencia Nacional de Hidrocarburos trae un nuevo modelo, algo que no encaja en esos 3 primeros que les conté al comienzo, sino que trae elementos adicionales. En este caso, entonces, lo que se le propone es que el contratista le diga al Estado cuál es la actividad que va a desarrollar y cómo la va a valorar. Eso sí, se establecen unos parámetros mínimos en la regulación, que es una tabla que ya existe y está en proceso de evaluación y ajuste. Las ofertas se hacen por el número de pozos. Los criterios de asignación serán esos valores que el contratista considera que debe gastar en su actividad, y habrá un criterio de desempate que es un porcentaje de la producción, pero el criterio principal es ese valor económico de exclusividad. Este valor económico se le paga a la ANH. Sin embargo, ese valor es reembolsable. Ese es el principal incentivo, siempre y cuando ese valor se utilice o se gaste en pozos A3 y A2. Y adicionalmente, pues hay disposiciones particulares en caso de renuncia. ¿Qué trae también esta nueva minuta? Trae un permiso exclusivo para la exploración de hidrocarburos. Digamos, el componente económico es el pago del valor económico más los derechos económicos. El periodo de exploración es exactamente igual que el de exploración y producción actual. La agencia no determina un programa mínimo que deba cumplirse. Se unen los contratos de exploración y producción a partir de un derecho de opción en la medida en que el contratista esté habilitado para poder producir y declare comercialidad, podrá ejercer ese derecho de opción. Y
se darán declaraciones de comercialidad subsecuentes y a partir de la primera se da el kick-off del contrato de producción. Cada área tendrá un periodo de 24 años prorrogable por 10. Entonces, es un nuevo modelo distinto basado en la autonomía del contratista y con la posibilidad de que a ese contratista se le pueda reembolsar lo que se gastó en generar información y nuevos descubrimientos para el país. Entonces, este es un primer elemento que quería mostrarles. Otro elemento particular y que, perdón, tiene que ver con lo que mencionaba Tomás, es que en Colombia los no convencionales han sido bastante polémicos. Se emitieron unas primeras regulaciones, que son las que ven ustedes en pantalla. Estas fueron demandadas y esa demanda no solamente suspendió esa regulación, sino los contratos suscritos bajo esas regulaciones, y el gobierno tomó la decisión de convocar a una comisión de expertos para evaluar el desarrollo de los no convencionales en Colombia. Muchos pensaron que la comisión de expertos iba a decir, siga, haga fracturamiento hidráulico con perforación horizontal sin ningún problema, y la verdad es que la comisión de expertos fue bastante crítica del sector petrolero. Entonces, a partir de esto, la comisión dijo, vale la pena desarrollar unos proyectos piloto. Los proyectos piloto son lo que le permitirá al gobierno conocer y decidir si va a haber fracking en Colombia o no lo va a haber. Con base en eso, se estableció un contrato especial de proyecto de investigación. Esto es un contrato distinto a todos los que se han hecho en la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde su creación, que lo que busca es realizar actividades científicas. Tomás mencionaba en su exposición que había pads con 4 o 5 pozos, pues la cantidad de pozos que se permiten en Colombia para los proyectos son 2, y solamente se permiten 4 proyectos, es decir, no tiene un alcance industrial ni de cerca. La inversión es ofrecida y ejecutada por los privados, no por el Estado. Se señala que la posibilidad de desarrollo se encuentra limitada a lo que se define en el sistema jurídico, incluyendo lo que se define en las discusiones judiciales. No se pagan derechos económicos, pues porque no habría lugar a que el privado gaste su dinero en un proyecto de investigación y además pagara derechos económicos. Entonces, lo que busca es traer la mejor información para que el Estado pueda decir si hace o no hace fracking en Colombia. Y esto trae unos elementos contractuales particulares. Trae una participación económica adicional de las comunidades que corresponde a un 1% del valor total de inversión. Trae unos nuevos mecanismos de relacionamiento con la comunidad que no existían antes y que se dan durante todo el desarrollo del contrato, que se han denominado diálogos territoriales. Crea un nuevo concepto que se llama el centro de transparencia, y es un centro donde se van a valorar y evaluar 270 variables de tipo ambiental, social, de salud, técnico, casi que de forma constante, diría yo que casi que 24 horas y en vivo, generando la mayor cantidad de información y acceso para las comunidades. Además, a los contratistas se les exige que utilicen la tecnología que menor impacto pudiera generar para el medio ambiente. Doctor, y adicional, 2 minuticos, discúlpame. Perfecto, muchas gracias. Y adicionalmente se establece unas reglas un poco más desarrolladas de contenido local que no han sido tan comunes en el contrato petrolero de Colombia. Entonces, estos son algunos de los cambios en el sector petrolero y en los contratos que el Estado ha traído para adaptarse a nuevas realidades de tipo geológico, como son los no convencionales, a nuevas realidades de tipo económico, como es la falta de reservas que sufre Colombia, pero también creo yo que estamos acercando al sector petrolero a la transición energética. Entonces, paro acá y bienvenidas todas las preguntas o comentarios para poder discutir estos nuevos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Juan Felipe. Excelente exposición. Vamos a esperar ahorita que termine nuestro siguiente panelista para abrir el espacio de preguntas. Vamos ahora con una excelente exposición que va a hacer el doctor Ernesto Beltrán Nishizaki. Ernesto es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de México. Cuenta con una especialidad en instituciones de Derecho Administrativo de la misma universidad.
en la cual recibió una mención honorífica, se graduó con mención honorífica y además cuenta con una maestría en Energy Law Policy del Center for Energy, Petroleum and Mineral and Law and Policy de la Universidad de Dundee del Reino Unido. Ernesto, antes de incorporarse o previo a su incorporación a Galtec en el año 2017, se desempeñó como director general adjunto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, así como en diversas firmas de abogados en el mismo país y en el Secretariado General del Tratado de la Carta de la Energía Energy Charter Treaty en Bruselas, Bélgica. Ernesto obtuvo el reconocimiento del Young Energy Future Leader por the Bosporus Group de la Universidad de Estambul en Turquía. Y a su vez, Ernesto es coautor y autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en México y en el extranjero. Participó también como coautor del libro La Asociación Público-Privadas en el Sector Minero Energético, Experiencia Nacional e Internacional, publicado por la Universidad Externado de Colombia. Ernesto va a hacer su exposición sobre los contratos en las actividades del upstream en México. Ernesto, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos, al doctor Luis Ferney, a Juan Felipe, a Luis Bustos por la invitación y a los panelistas, Julia, Tomás, la otra vez Juan Felipe, por estar con ustedes. En seguimiento a lo que platicó Julia y les explicó de manera amplia y muy clara sobre los beneficios que ha tenido la reforma energética en 2014, yo voy a hablar un poquito más sobre los contratos y la problemática que creo que existe en los contratos de exploración y producción en México, ¿no? Derivados de la reforma. A ver, y después, ¿cómo cambio la? Es que, perdón. Bueno, rapidísimo, la reforma en México. Pues como la mayoría sabe, México estuvo cerrado al sector, a la iniciativa privada derivada de la expropiación petrolera en 1938 por el presidente general Lázaro Cárdenas. Se liberalizó el mercado y se fomentó, hubo un fomento a la exploración mediante la autorización de reconocimiento y exploración superficial. Lo que se buscaba, o lo que se busca, como bien lo dijo Julia, pues es que los privados participen en este sector que Petróleos Mexicanos en su momento pues, tenía el monopolio estatal y que dadas las circunstancias económicas, políticas y sociales, requería de un impulso a través de la iniciativa privada. Los principales actores estatales de exploración y producción de hidrocarburos es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es el ente regulador, se encuentra previsto en la Constitución de México y en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. Y por el otro lado, Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos como un participante más en el mercado, con ciertas diferencias de los privados, porque a diferencia de los privados, Pemex se le considera como un asignatario en los campos en los que él participa solo, ¿no? ¿Por qué es importante Pemex? Porque Pemex produce o tiene el 85% de las reservas en sus campos. Cuando se hizo la reforma energética, hubo una ronda cero en la que Pemex eligió los campos que consideraba de mayor potencial para su desarrollo, ¿no? Y el remanente o las otras áreas fueron las que fueron objeto de las rondas petroleras, ¿no? Entonces, al tener el 85% de las reservas, la verdad es que casi toda la industria o gran parte de la industria, pues aboca a prestarle servicios a Petróleos Mexicanos, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es un ente regulador, como se los dije, es signatario de los contratos celebrados con particular o con la empresa productiva del Estado y es quien autoriza las actividades de reconocimiento y exploración superficial, que es distinto a la fase exploratoria de los contratos de exploración y producción que firmaron con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es que se autoriza a una persona para llevar a cabo o desarrollar un proyecto de exploración superficial y de reconocimiento, y esos datos ellos los pueden comercializar con privados y se le tienen que entregar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. No, la ley de hidrocarburos, que es una ley federal, a diferencia de otros países, el sector de hidrocarburos es competencia de la Federación y el Congreso de la Unión aprobó una ley que se llama la Ley de Hidrocarburos y el reglamento correspondiente. La Ley de Hidrocarburos y el reglamento
básicamente contemplan 4 tipos de contratos: producción compartida, licencia, utilidad compartida y contratos de servicio. Utilidad compartida y contratos de servicio no han sido o no fueron objeto de las rondas. Todos los contratos se enfocaron o en producción compartida o licencia. Ahora, ¿por qué? Voy a regresar un poquito a este contrato. Desde mi punto de vista, los contratos de licencia tuvieron que haber sido, si bien, o más bien, tuvieron que ser parte importante para la transferencia tecnológica y de conocimiento en áreas contractuales que México no tiene tanta experiencia, o actividades que no tienen tanta experiencia, como aguas profundas. No convencionales, no hubo rondas, pero en aguas profundas. Y lo que se hizo fue que los contratos de licencia se llevaron a cabo o fueron objeto de rondas donde México tiene experiencia: aguas someras y terrestres, ¿no? Pero, más bien, en aguas profundas. Y producción compartida, donde tenemos experiencia, fueron para áreas en las que no teníamos, o más bien, tenemos experiencia como tal, ¿no? Entonces, la licencia debió haber sido parte de los contratos de aguas profundas, no lo fueron, es producción compartida en la mayoría de los casos. Y la transferencia tecnológica como tal es sumamente complicado. Desde mi punto de vista, ha sido un acierto que se lleven a cabo convenios con universidades y centros de investigación en México, pero realmente el día a día de cómo se desarrollan las actividades, no hay como tal un mecanismo para que gente en México aprenda, o la empresa del Estado aprenda de la experiencia internacional, ¿no? En la licencia no hay recuperación de costos, en la producción compartida sí hay recuperación de costos, no del 100%, están topados dependiendo el contrato de cada una de las rondas, ¿no? Luego, hay un tema que no se ha tomado en consideración y que creo que es clave en el desarrollo del sector hidrocarburos en México, y es el tema de la industria de la información geológica y del potencial petrolero que hay en México. Este contrato, si bien no está reconocido en la ley de hidrocarburos y en el reglamento, las disposiciones administrativas en materia de reconocimiento y exploración superficial sí hablan de transacciones comerciales, ¿no? Para que exista una transacción comercial, necesariamente tiene que haber un contrato. Es un contrato una industria que ha generado 4.340 miles de millones de dólares desde el 2015. En la mayoría de los casos, más del 60% es información que se ha ido generando a través de diferentes proyectos que se han desarrollado, 59 proyectos. Actualmente solo hay 13 en desarrollo, y están próximos a iniciar otros dos o tres proyectos, ¿no? Creo que lo que se tiene que buscar hoy en día es buscar mecanismos a través de esquemas contractuales que permitan a las empresas dedicadas a la exploración a realizar más actividades. Generalmente la exploración se ha enfocado en el Golfo de México, es un área bastante bien conocida por petróleos mexicanos, y falta más empezar a llevar a cabo exploración y reconocimientos superficiales en áreas terrestres donde podrías tener no convencionales. Tenemos un grave problema en México, que las reservas siguen cayendo, ¿no? Ha sido una tendencia clara de disminución de las reservas, y necesitamos buscar nuevo potencial petrolero para futuros contratos. Dudo que en esta administración volvamos a tener unas rondas petroleras, pero al menos que la empresa productiva del Estado pueda adquirir esa información y, con base en esa información, llevar a cabo proyectos terrestres, ¿no? Hoy en día, bueno, hace un año prácticamente se anunció el descubrimiento de un pozo, el Ixachi, que es en tierra y que tiene un gran potencial, y hoy andan produciendo esa asignación, o estiman producir 160,000 barriles diarios. Entonces, eso habla del potencial petrolero. Hay ciertos estudios que ha hecho la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y a través de los comisionados que son expertos en los temas, en los que dicen que seguimos dejando gran parte de los recursos de hidrocarburos en tierra. Hay algunos comisionados que en sesiones públicas llegaron a decir que hasta el 75% de los recursos siguen en tierra, que no se han explotado.
y para ello pues, se necesita un mayor conocimiento geológico y la segunda, pues, llevar a cabo actividades de recuperación secundaria y mejorada en aquellos campos que ya tienen muchos años produciendo. Entonces, el sector de la información de hidrocarburos es fundamental en México para poder seguir impulsando la actividad de extracción de hidrocarburos. Desde mi punto de vista, un acierto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos durante las rondas petroleras y por lo que fueron bastante exitosas fue porque entregaron información geológica en las áreas contractuales, alguna muy vieja, alguna de mejor calidad o más actual, pero eso permitió a las empresas participar y aparte fue la transparencia con la que se adjudicaron los contratos en las rondas petroleras. No tanto como tal los modelos contractuales. Si tú revisas del primer contrato de la ronda 1 al último contrato en la ronda 4, pues hay un abismo de diferencia y se fue modificando poco a poco, viendo la experiencia o los problemas que estaban ocasionándose en el desarrollo de las actividades. Bueno, ¿cuáles son los retos de los contratos hoy celebrados? Una, pues es sabido que existe una inestabilidad política en México. Ha sido recurrente el gobierno en hablar sobre el sector hidrocarburos, el que se le entregó los recursos a los privados, ¿no? Que se atentó contra la soberanía energética. No ha tocado estos contratos, pero sí ya intentó ahorita modificar la regulación en temas de almacenamiento, que el Poder Judicial ha otorgado la suspensión definitiva en amparos a los afectados, pero es probable que el gobierno, después de estas elecciones, depende cómo se configuren las cámaras, intente llevar a cabo actividades o modificaciones a los contratos. Entonces, ningún contrato de la revisión que tú tienes, que se ha hecho, no existe una cláusula de estabilización. Eso es un gran problema, a pesar de que tengamos varios acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales firmados que protegen las inversiones de los privados precisamente, pero podrían existir modificaciones a las cláusulas. Como lo veo yo, seguramente va a haber modificaciones al tema fiscal. Han reducido la tasa o el esquema fiscal a petróleos mexicanos, que es uno de los más importantes contribuyentes para el país. Doctor Ernesto, disculpa. Política social. Dime. 2 minutos, por favor. Gracias, disculpa. Luego, mayor certidumbre en el contenido nacional. La verdad es que no hay reglas claras todavía. Sí se ha invertido, pero se ha invertido a ciegas. La Secretaría de Economía desde el 2014 a la fecha no da unas reglas claras a las empresas para ver en qué pueden invertir para cumplir el monto o el porcentaje de contenido nacional. Y luego tienes otros contratos complicados como la ronda 1-3, que son contratos en tierra de campos muy chiquitos, de 5 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros cuadrados, donde se adjudicaron a empresas locales con ganas de incentivar operadores petroleros nacionales, pero que ofertaron regalías prácticamente imposibles de pagar. Y hoy en día tienes una ronda que prácticamente les tendrán que quitar las áreas contractuales o cobrar las garantías, porque es imposible económicamente poder llevar a cabo todas las actividades a las que se comprometieron, ¿no? Hay campos que ofertan el 80% o el 90% de las regalías. No tiene sentido. Y la otra es que el regulador se ha enfocado más en la operación y no en la supervisión. Te tienen que aprobar pozos, te aprueban los planes de desarrollo, te aprueban si hay un yacimiento comercial o no hay comercial, te aprueban los presupuestos, se meten en temas operacionales que desde mi punto de vista lo que hace es que sea muy lento el poder llevar a cabo actividades, porque aparte los plazos, si bien se han ido reduciendo y la regulación la han ido modificando para ser más simple, sigue siendo un viacrucis que te aprueben ciertos planes o ciertas modificaciones. E incluso a veces se atreven a cuestionar de la forma en que tú vas a llevar a cabo las actividades de perforación. Son gente muy capaz, pero no son los dueños de la empresa. Ellos deberían supervisar y dedicarse a la supervisión del cumplimiento de las unidades mínimas de trabajo, las autorizaciones correspondientes. Y por último, la rigidez de los contratos. Sí, es muy complicado que modifiquen un contrato. Dado las circunstancias actuales, han salido algunos acuerdos en los que suspenden el cumplimiento de ciertas actividades en aras de proteger a los contratistas, pero la realidad es que en una industria tan cambiante debería haber mecanismos para modificar cláusulas sustanciales en los contratos, ¿no?
Listo, Y por tiempo. último, Sí, dale, perfecto. termina. No, dale, dale. Bueno, ya por Petróleos Mexicanos, bueno, yo les hablé de la Ronda Cero. Es el mayor productor nacional. Ellos manejan contratos, en general, contratos de servicios, contratos de obra con privados. Las actividades que van a llevar a cabo tienen que ser aprobadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el ente regulador en materia ambiental que se llama SEA, y por la Secretaría de Energía en algunos casos, ¿no? Que es el impacto social. Entonces, Pemex sigue siendo el jugador más importante del sector y sus contratos siguen siendo los mismos de hace 20 años, ¿no? Se necesita tener unos contratos mucho más flexibles, mucho más sencillos, y no esos contratos de desde 200 páginas que, lejos de apoyar el desarrollo de las actividades, lo que hace es proteger a los funcionarios que firman los contratos. Muchas gracias, doctor Ernesto, por la excelente exposición. Gracias a todos los panelistas. Vamos a abrir entonces a las preguntas e invito a todos los participantes a que las formulen en el chat. Tenemos una pregunta, una muy buena pregunta de la profesora María Antonieta Merino, que considero debemos dirigirla al doctor Tomás. Ella pregunta lo siguiente: ¿consideran que las agencias o entidades públicas pueden emplear algunas estrategias para atraer inversiones en el sector pese a las decisiones políticas que se están adoptando en los países de la región? ¿Cómo lograr generar atractivo? ¿Cuáles consideran que serían los principales retos? Doctor Tomás, te agradezco que nos ayudes con tus comentarios. Excelente, la estaba leyendo, la leí hace un rato y me pareció excelente. Mira, yo te diría, viniendo de un país con una seguridad jurídica muy floja, con ejemplos pésimos de tratamiento de inversores extranjeros y locales, yo te diría, la experiencia de la ronda offshore del 2019 en Argentina es un buen ejemplo de cómo se puede persuadir a inversores extranjeros a invertir en un sector de altos costos, ¿no? Como todos sabemos lo que es el offshore, de dos maneras. Una con un costo de entrada bajo, o sea, sin bonos millonarios, digamos, reduciendo el coste económico de ingresar a un respectivo nicho en el negocio petrolero. Y en segundo lugar, y acá es donde entramos nosotros, o al menos yo soy abogado regulatorio y transaccional, en cómo crear condiciones, modelos contractuales, pliegos que no dejen dudas de la certeza de las reglas de juego que van a regir durante los próximos 30 años del proyecto, tanto en la etapa exploratoria y como en la etapa de explotación. Digamos, en materia de cláusulas arbitrales, en materia de cálculo y liquidación de regalías, en materia de impuestos nacionales y provinciales aplicables, bonos, declaración de comercialidad, no dejar lugar a dudas de que hay un acceso automático a la concesión de explotación si uno descubrió durante la etapa de exploración. Digamos, yo realmente creo, y después de lidiar con muchas empresas extranjeras muy escépticas de un país como la Argentina, de que cuanto más clara la letra del contrato y que no deje lugar a dudas de no, tax stability, hablaba Ernesto de la necesidad de cláusulas, ¿no? Digamos, las stabilization clauses, etc. Cuando se escribe bien y de alguna manera se cubren todos los riesgos y todos los miedos que puede tener un inversor extranjero, yo no te aseguro el éxito de la ronda, pero sí unas altas chances de éxito. Nada, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Tomás. Hay una pregunta para el doctor Juan Felipe Neira. La pregunta la hace el doctor Juan Carlos Barragán Méndez. Doctor Neira, en su concepto, ¿cuáles son las ventajas y o debilidades para el Estado y la industria de la nueva minuta de contratos en el upstream frente a los contratos E&P en Colombia? Muchas gracias por esa pregunta, Juan Carlos, porque me parece que es una buena oportunidad para contar algunos elementos. La actual minuta de exploración y producción tiene muchos elementos de tipo administrativo y les pongo un ejemplo. La aplicación de las cláusulas exorbitantes. ¿Sí? Cuando mirábamos los modelos contractuales anteriores, por ahí del 2010, veíamos que había algunas cláusulas que son principalmente requeridas por la ley, o que son de particular utilidad en el contrato, como son la de terminación o la de caducidad.
pero como les mencionaba en mi exposición, el acuerdo 2 abrió la posibilidad de que entrara también la modificación y la interpretación unilateral. Y esas pues son dos cláusulas que para el Estado pueden ser útiles, pero para el inversionista pudieran generar incertidumbre. Entonces, por ejemplo, eso es algo que cambia en este contrato. Otro elemento interesante, en mi opinión, es que le estamos devolviendo la inversión al contratista para que desarrolle actividades que le sirven al contratista, pero sobre todo que le sirven al Estado. Entonces, pues es una ventaja. También, como mencionaba Ernesto, un poco el propósito es alivianar un poco los textos de esa minuta, pero también otorgarle mayor autonomía al contratista. Que sea el contratista el que diga qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿sí? Y no tener a un regulador encima siguiendo una cantidad de cosas, sino solamente a las que debe dedicarse. Entonces, pues eso beneficia al privado porque le otorga autonomía, pero también beneficia al Estado porque elimina burocracia, trámites y demoras. ¿Qué desventajas pudiera tener? La principal desventaja, y es paradójica, es que esto es algo nuevo. Entonces genera confusión, genera dudas, genera preguntas por parte de la industria, una industria que lleva 17 años con el mismo contrato y de pronto cambian las cosas. Entendible totalmente que haya preguntas. El segundo elemento que también es nuevo del valor económico de exclusividad es que hay un pago, digamos que anticipado por la totalidad de la inversión. Entonces el esfuerzo de caja que pudiera hacer una compañía o de crédito es alto. Y eso es cierto. Claro, esto, esta decisión no se tomó a la ligera, se hicieron análisis sobre cuáles eran los costos de las garantías frente a cuál era el costo del valor económico de exclusividad, pero ya será cada empresa la que analice y verifique si este análisis financiero les permite o no les permite competir en este nuevo modelo. Entonces, hay de todo y con el tiempo iremos revisando las cosas. Aprovecho para señalar, este contrato se sometió a comentarios de la industria, se socializó en distintos foros, tanto públicos como con empresas operadoras, prestadoras de servicios, y es una propuesta que se encuentra todavía en construcción. La información es pública, la encontrarán ustedes en la página de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, pues bienvenidos los comentarios, los cambios y las propuestas de mejora. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Hay un par de comentarios que hace Genis Navarro y se los agradecemos mucho, y eso me llevaría, digamos, a tratar de percibir y resumir un poco estos comentarios que son muy buenos, que tienen que ver con México, para que la doctora Julia nos ayude con la siguiente pregunta que quisiera hacerle. Ella muy bien nos explicó en su exposición que el Estado mexicano traslada el riesgo de la actividad extractiva a los particulares, y es un poco la importancia de la famosa reforma del año 2013, que fue como la apertura, que nosotros llamamos la apertura de Pemex. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo van a enfrentar los inversionistas en México, a pesar de que le están trasladando esa responsabilidad? ¿Cómo se va a enfrentar la difícil y la muy anunciada reforma laboral que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 1 de mayo de este año, especialmente con la prohibición del outsourcing, es decir, con la prohibición de la subcontratación? Por un lado, le trasladan el riesgo de la actividad extractiva, pero por otro lado, le prohíben el outsourcing o la subcontratación. ¿Qué opinión le merece eso, doctora Julia? ¿Cómo podrían enfrentar los inversionistas esta difícil situación? Javier, esa es una pregunta muy mañosa, porque es cierto, ya se publicó la reforma en materia de outsourcing, pero no se ha publicado todavía todos los recovecos de cómo va a aplicar. Sí es una preocupación general, no solamente de la industria de los hidrocarburos, sino de todas las empresas, porque en México el fenómeno de la subcontratación es enorme. Lo cierto es que lo que hemos revisado para el tema de las empresas de energía, y la verdad es que nos han buscado más, curiosamente, del lado de la electricidad que del lado de los hidrocarburos, es que hay un esquema por el que tú puedes subcontratar servicios especializados si la actividad que vas a realizar no está en tu objeto social.
Es decir, Javier, mi objeto social como Julia es explorar pozos. Y yo necesito contratar un plataformero. Y su objeto social no es perforar pozos, sino prestar servicios de perforación. Yo puedo contratar ese tipo de actividades. Lo que no queda claro, insisto, porque todavía no se ha expedido toda la regulación secundaria, es en realidad cómo va a aplicar. Entonces estamos en un periodo efectivamente de incertidumbre. Y si se puede, me gustaría hacer un comentario rápidamente a lo que menciona Genis en sus comentarios. Es cierto que en México se han hecho diversas modificaciones al marco de los hidrocarburos. Quiero aclarar que estas modificaciones ninguna impacta de forma directa a los contratos de exploración y extracción. De hecho, el presidente ha dicho en diversos momentos que estos contratos no se van a modificar y no se van a tocar. Y también es cierto que si bien estas modificaciones buscan dar un papel preponderante a las empresas productivas del Estado como Pemex, y así lo dicen en sus exposiciones de motivo, lo cierto es que en México está funcionando muy bien la democracia y el Poder Judicial ha sido un contrapeso muy importante para estas reformas. Entonces, estas modificaciones a los acuerdos de importación y exportación y a la modificación a la ley de hidrocarburos, que es la que mencionaban, que impacta a los comercializadores, almacenistas, transportistas, básicamente a todos los que tienen un permiso, que no es el caso de los contratos, han sido suspendidas con efectos generales por los jueces mexicanos. Entonces, hasta este momento no se ha sentido el impacto de estas reformas. Y los jueces los han suspendido sistemáticamente porque afectan la libre concurrencia, la competencia y en algunos casos el medio ambiente sano. Muchas gracias, Javier, y perdóname por extender. Gracias a ti, doctora Julia, excelente respuesta y qué pena, no fue mañosa, sino que como tú sabes, en la región hemos percibido la reforma como algo complejo y delicado y bueno, nos llevó a pensar esto de esta manera. Muchas gracias, doctora Julia. Hay un comentario que hace el doctor Carlos Vázquez y él dice, me lo va a permitir leer, dice, buenos días, muy buen panel, gracias, doctor Carlos. Colombia tiene experiencias en desarrollar incentivos para generar proyectos de recobro mejorado que podría aprovechar México. Mi inquietud sería si en Colombia se están buscando incentivos adicionales a los proyectos de producción incremental. Mi percepción, dice el doctor Carlos, es que más allá de la aprobación de estos proyectos no se hace un esfuerzo sostenido de apoyo al contratista. Me imagino que el doctor Juan Felipe quiere comentar y no sé si alguien de los panelistas de México quiere también agregar algo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y gracias al doctor Carlos por ese comentario. Sí, digamos que hay que aceptar que el desarrollo de la industria petrolera en Colombia tiende a tener una característica de Plan Nacional de Desarrollo y no de una política un poco más extendida. Entonces, es cierto que eso ha sucedido. Hasta el momento, digamos, no se ha puesto sobre la mesa un particular programa de fomento a producción incremental que permitiera de pronto responder esa pregunta de forma afirmativa. Sin embargo, estoy de acuerdo con Carlos que es muy importante establecer una estrategia para este tipo de proyectos y creo yo que vale la pena ponerlo en discusión, no solamente a nivel del regulador, sino también de la industria, de cómo se percibe este elemento. Entonces, muchas gracias y bienvenida a la sugerencia. Gracias. No sé si el doctor Ernesto, doctora Julia, ¿quieren hacer alguna referencia adicional? Pues mira, en México los contratos te establecen un escenario base, ¿no? Tú como contratista dices, pues voy a llevar a cabo tantas unidades de trabajo que implican perforación de 2 pozos, levantamiento de sísmica, reprocesamiento y algo más, ¿no? No sé. Y derivado de las actividades que empiezas a desarrollar, te das cuenta que necesitas más actividades, puedes solicitar un escenario incremental. Entonces, en el plan de desarrollo, por ejemplo, en un plan de desarrollo puedes decir, o en un plan exploratorio, decir, voy a perforar 2 pozos exploratorios, y te das cuenta que durante las actividades que empiezas a hacer un tercer pozo. Entonces, tú puedes solicitar, presentar un escenario base y un escenario incremental sujeto a determinadas condiciones. O en su defecto, si no lo estableciste desde un inicio, puedes solicitar una modificación al plan exploratorio, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y justificando el por qué tienes que o quieres llevar a cabo
ciertas actividades adicionales. Como tal que tengas un incentivo, pues la verdad es que no existe. Ok, muchas gracias, doctor Ernesto. Hay una pregunta del doctor Juan Felipe Neira para todos nuestros colegas mexicanos. Dice, ¿cuáles son los desarrollos contractuales a ejecutar que permitan atraer inversión y proteger de la inestabilidad jurídica y política? Paso voy, Ernesto. Vas. Gracias. Quiero reiterar que el Poder Judicial ha sido muy efectivo en la protección de los derechos adquiridos de los particulares en México. Si ustedes buscan notas, lo van a encontrar fácilmente. Las empresas han podido detener modificaciones legales que afectan de forma directa derechos que adquirieron derivados de la reforma energética. En ese sentido, el derecho nacional está funcionando. Pero si el derecho nacional no funciona, México es parte de diversos tratados de protección a inversiones. Y en todos los casos en que México se ha determinado que México debe pagar algún tipo de daños y perjuicios, México lo ha hecho, es buen pagador. Contrario a otros países en el mundo, México, si es condenado, paga. Y eso es una garantía respecto a las operaciones en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Julia. Una última pregunta, aprovechando que no hay en el chat, una pregunta para nuestro colega, el doctor Tomás. Digamos, con el regreso del gobierno de izquierda de Alberto Fernández y con la reforma, como tú bien lo explicabas, del 2014, donde las provincias no tienen poderes regulatorios, en fin, donde de alguna manera todavía se abrogan derechos y posibilidades por parte del Estado. ¿Tú consideras que con esta tendencia política la apertura al mercado de hidrocarburos por parte de inversión extranjera sigue siendo sólida o al contrario la verían ustedes en Argentina amenazada? Mirá, te diría que primero hubo un parate por la pandemia y segundo por la orientación del gobierno respecto a una mayor intervención en la economía, ¿no? Como todo gobierno más de izquierda, una mayor intervención del Estado en la economía, y eso significa en los precios de gas, de petróleo, mayor rol de los sindicatos, bueno, todo lo que creo que ya sabemos. Habiendo dicho eso, el gobierno de Fernández aspira a sancionar una ley de promoción que intente, de vuelta, mitigar, eliminar los riesgos propios de la Argentina en materia de intervención en los precios, permitir exportaciones, permitir acceso al mercado de cambios, es decir, dar acceso a que los pesos que se ganen en Argentina se conviertan en dólares y se puedan transferir al exterior. O sea, la manera que encontró el gobierno Fernández para atraer a esas inversiones que están estancadas es a través de esta ley de promoción. Hace un año vienen hablando, todavía no hay nada concreto, hay algún borrador circulando. Creo que esa ley puede ayudar a que algún que otro proyecto se ejecute, pero creo que para proyectos importantes, o sea, una planta de LNG, un nuevo oleoducto de 500 kilómetros, digamos, esos proyectos que pueden ser un game changer, van a necesitar de otro tipo de, no te digo de gobierno, pero no sé si a este gobierno le van a creer para desembolsar ese tamaño de inversiones. La ley de promoción va a ayudar, pero no sé si para un game changer. Muchas gracias, doctor Tomás. Doctor Juan Felipe, tienes la mano levantada. Sí, tengo también una pregunta para Tomás, y es, pues Colombia está en el debate de los no convencionales, pero ¿qué lecciones básicas, esenciales creen ustedes que en Argentina han aprendido que nosotros pudiéramos tener en cuenta si eventualmente se desarrolla esa actividad en Colombia? Mira, Felo, a mí lo que me impresionó, pero además yo estoy localizado en Neuquén, en donde está la mayoría de esos proyectos, y a mí lo que me impresionó es cómo la curva de aprendizaje es real, es cómo es exponencial, cómo se mejora la productividad por pozo, se reduce el costo por pozo, cómo se encuentran sinergias entre los operadores para que sea rentable un proyecto con un barril de $50 cuando antes
solo lo era con un barril de 80. O sea, cómo la industria se va superando todos los años. Eso es una lección que realmente me impresiona y hace que sean proyectos que creo que van a sobrevivir a la energy transition y a los precios de los hidrocarburos de los próximos años. Acá hago un paréntesis de los que pronostican un barril en $200 para el 2030 a causa de la reducción de los CAPEX que estamos transitando. Eso por un lado. Y algo que me ha impresionado mucho es el poder de los no convencionales de incrementar producción en muy poco tiempo. Para que des una idea, hay un área, es más, Fortín de Piedra en Argentina, que pasó de 0 metros cúbicos de gas a 20 millones de metros cúbicos de gas en solo un año, con un desarrollo masivo, poniendo 5 equipos de perforación al mismo tiempo. O sea, es un costo tremendo. Estoy hablando de una inversión de 1.500, 2.000 millones de dólares. Pero es muy impresionante y eso es muy, creo, es muy útil en un mundo que va a necesitar reajustar swings de demanda y oferta de producción. Digamos, los no convencionales tienen un swing ahí que jugar que es muy, muy, muy impresionante, el switch on y switch off, y eso es algo conveniente, digamos, es algo que le da futuro a los no convencionales, y sea en Argentina, en Estados Unidos o en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás. Creo que, salvo que alguien tenga algún otro comentario en el chat, no veo más preguntas. Hay un comentario de Pedro que felicita a todos los panelistas y pues nos llama un poco la atención sobre el manejo del tiempo. Entendemos muy bien, pero bueno, estamos sobre la hora del almuerzo. Pues si me permiten, vamos a cerrar entonces el panel, no sin antes reiterarles el agradecimiento a la Universidad Externado de Colombia, especialmente al doctor Juan Felipe, al doctor Luis Bustos, al doctor Milton, bueno, en fin, a todos los que componen este departamento. Gracias a la doctora Julia, al doctor Ernesto, nuestros colegas de México, que admiramos tanto por su riqueza gastronómica, cultural y especialmente por su experiencia jurídica y los grandes juristas que ustedes tienen en México. Muchas gracias, doctora Julia, doctor Ernesto. Doctor Tomás, otro país que Colombia admiramos y respetamos enormemente, Argentina. En lo deportivo nos damos duro, pero los queremos muchísimo. Y al doctor Juan Felipe, pues mil gracias por todos sus aportes. Nuevamente, gracias por este panel tan excelente. Buen día a todos. No sé si Buen día a todos. Gracias a todos. Gracias, Javier. Un gusto. Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Luis. Gracias, doctor Javier, usted también, ¿no? Por toda la moderación. Simplemente cerrar presentando este libro que va a recoger, digamos, gran parte de las conferencias y los artículos aportados por varios de nuestros panelistas y pues va a estar disponible a partir de la próxima semana en la librería de la Universidad Externado de Colombia. Va a estar en formato virtual, ¿no? También sí, para que lo conozcan. Muchas gracias, profesor Javier. Muchas gracias a todos los panelistas. Y con esto vamos a dar por cerrada el panel del día de hoy. También les recordamos, si nos quieren acompañar el día de mañana, vamos a estar iniciando a las 8 de la mañana en el día 3. Vamos a manejar la misma lógica de 3 paneles. Si están interesados en hidrocarburos, pues arrancamos a las 9:15, igual que hoy. Y si ya llenaron el formulario que compartí en el chat, está perfecto. Simplemente hay que hacerlo una sola vez y ya el sistema se encarga de hacer la estructuración de asistencia. Muy amables y bueno, muy buena tarde. Gracias a todos. Doctor Luis, gracias. Saludos al doctor Luis Fernández Moreno por esta organización. Chao. Gracias, doctor. Gracias. Chao.